Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si un trabajador fue despedido sin justa causa y liquidaron su indemnización por un valor menor al estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, puede demandar para que le sea pagada la indemnización correspondiente. Bueno, para responder esta pregunta, entonces vamos a hablar un poco sobre la indemnización y luego hablamos de la pregunta en concreto. Entonces, la indemnización por despido injustificado, ¿sí?, es una consecuencia, es un pago que tiene que dar el empleador cuando éste despide a su trabajador sin que exista o una causal determinación establecida en el artículo 61 o una justa causa para terminar el contrato que está en el artículo 62. También se da cuando nosotros utilizamos mal una causal. Por ejemplo, en los contratos de término fijo, que yo le termine el contrato a mi trabajador y yo no le realice el preaviso respectivo como lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, cuando el empleador no acude a ninguna justa causa establecida en los artículos que les menciono y también las que están establecidas en el reglamento interno de trabajo, si él termina sin tener en cuenta nada de eso, sino que sencillamente lo despide porque sí, o por una razón que no tiene, digamos, no está justificada como una justa causa, entonces el empleador tiene la obligación de pagar una indemnización por despido injustificado. Esta indemnización ustedes la encuentran en el artículo 64 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Allí se establece cómo se debe liquidar esta indemnización. Esta indemnización se liquida conforme al contrato que yo tenga. Si yo tengo un contrato a término fijo, por ejemplo, si el trabajador tiene un contrato a término fijo, será el tiempo que faltare para que se acabe el contrato. Entonces, si yo tenía un contrato por un año y me lo terminaron 6 meses antes, pues entonces serán 6 meses de salario que tendrán que pagarme a título de indemnización. Si es un contrato indefinido, entonces será según el tiempo que yo lleve en la empresa, teniendo en cuenta la antigüedad de la persona. Y si es un contrato por duración de la obra o labor, entonces se calculará el tiempo que faltaba para que se terminara esa obra o labor, ¿sí? Esas son las formas, digamos, de forma general, cómo se liquida una indemnización por despido injustificado. Bueno, se toma como base para esa liquidación, pues el último salario que la persona devenga, ¿sí? Es importante tener en cuenta que se tiene que incluir lo que realmente es salario. No podemos, digamos que esto da para otra charla, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que se le entregue al trabajador como retribución directa del servicio es salario, independientemente del nombre con el que nosotros queramos disfrazar ese pago. Entonces, hay que tener en cuenta eso y es el salario, esa retribución directa del servicio, lo que se tiene en cuenta para la liquidación de esa indemnización, ¿sí? Entonces, si ocurre que el empleador no paga la indemnización o la paga incompleta, ¿sí? Supongamos que le pagó, que la suma daban 5 millones y le pagó 4, ¿sí? O que le pagó mucho menos o que no le tuvo en cuenta el salario real porque quiso ocultar un salario, por ejemplo. ¿Qué puede hacer este trabajador? Y esa es la pregunta, ¿qué puede hacer? Bueno, el trabajador puede iniciar una demanda, ¿sí? Una demanda laboral ordinaria en contra de ese empleador para que un juez de la República ordene el pago, bien sea completo de esa indemnización o el pago parcial, ¿sí? Porque hubo un pago deficitario, es decir, hubo un pago incompleto. Y yo tengo el derecho a que a mí me paguen mi indemnización completa, como lo dice el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Esto entonces lo declara y quien condena ese pago es el juez de la República y por ende tenemos que acudir a una demanda ordinaria laboral. Es importante mencionar que el hecho de que a mí me paguen incompleto o que no me paguen mi indemnización no genera intereses, no genera sanción moratoria. Lo que sí se genera es la indexación de ese valor. ¿Qué es la indexación? Es tomar ese valor, digamos que la indemnización digamos que la persona la despidieron en el 2016
y digamos que va a salir el pago apenas ahora. La persona no es lo mismo que uno le paguen 5 millones del 2016 a que le paguen 5 millones del 2021, ¿sí? Entonces la indexación es eso, es calcular el valor real de esa indemnización a valor presente. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que tendría el derecho esta persona. Entonces, en el caso de la pregunta, si la persona, cuando se le paga incompleta su indemnización, tiene todo el derecho de demandar a su empleador para que le pague la indemnización, ¿sí? Como corresponde y teniendo en cuenta que también debe pagarla indexada.